si la conexión que sientes con algunas personas tiene una explicación secreta? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por más que lo intentes, algo no encaja? Como si estuvieras dando vueltas y más vueltas, pero sin encontrar el lugar adecuado para ti. Puede que estés rodeado de personas, de proyectos, de oportunidades, pero algo dentro de ti te dice que no estás en el lugar adecuado. Y la pregunta es, ¿por qué lo sientes? Hoy vamos a hablar de ese sentimiento que todos conocemos, pero que pocos entienden realmente. Te voy a contar algo que podría cambiar la manera en que ves tu vida. Hay algo que te está bloqueando, algo que puede ser más simple de lo que piensas. Y si logras identificarlo, puede ser la clave para liberar todo tu potencial y finalmente sentir que estás donde debes estar. Imagina por un momento que tu vida es como un rompecabezas. Cada pieza representa una parte de tu ser, tus deseos, tus habilidades, tus relaciones, tus sueños. Cuando estás en el lugar adecuado, todas esas piezas encajan de forma natural, sin forzarlas. Pero si sientes que no encajan, es porque algo en el panorama no está alineado con lo que realmente eres. La sensación de no estar en el lugar adecuado es el indicio de que tu alma te está pidiendo algo más, algo que aún no has descubierto. Este sentimiento surge cuando no estamos viviendo de acuerdo con nuestras expectativas más profundas. Tal vez has estado siguiendo una ruta impuesta por otros, por la sociedad, por lo que se supone que deberías hacer. Y aunque hayas tenido éxito en algunas áreas, ese vacío sigue ahí, en el fondo. Es como si fueras una pieza de rompecabezas colocada en el lugar equivocado. No importa cuánto lo intentes, simplemente no encajas. Pero aquí viene el misterio, ese malestar, esa incomodidad, en realidad es una señal de que algo mucho más grande te está esperando. Puede que te estés resistiendo a un cambio necesario. Y sí, ese cambio puede ser aterrador. Puede ser más fácil seguir lo conocido, lo seguro. Pero si sigues en el lugar equivocado, estarás frenando tu propio crecimiento. Imagina que estás en un trabajo que ya no te apasiona, o que estás en una relación que te drena, o tal vez estás viviendo en un lugar que ya no resuena contigo. Aunque la situación parezca cómoda o incluso exitosa en algunos aspectos, tu intuición te dice que hay algo más allá, algo mejor. Ese es el momento en el que debes escuchar tus emociones. Ellas son las señales que te indican que es hora de hacer un cambio. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para empezar a mover las piezas de tu rompecabezas hacia el lugar adecuado? La respuesta está en una técnica sencilla pero poderosa, la visualización consciente. No se trata solo de soñar despierto, sino de visualizar con claridad qué es lo que realmente deseas para tu vida. Imagina tu vida tal como la quieres, con todos los detalles. Cierra los ojos por un momento e imagina que ya estás en el lugar adecuado, qué estás haciendo, cómo te sientes, con quién estás. Siente esa sensación de satisfacción, de alineación. Una de las claves para activar este proceso es hacerlo cada día. Cada mañana, dedica unos minutos a visualizar ese futuro en el que todo encaja perfectamente. Cuanto más realista y detallada sea tu visualización, más fácil será reconocer las oportunidades que se alinean con esa visión. Pero, claro, puede que te sientas escéptico. ¿Esto suena demasiado sencillo? ¿Realmente puede funcionar? Es natural tener dudas. En realidad, esas dudas provienen de tus viejos patrones de pensamiento, de esos miedos a lo desconocido, a salir de la zona de confort. Pero las dudas son solo el eco del pasado, no lo que define tu futuro. Ahora bien, visualizar es solo una parte del proceso. Para que el cambio sea real, debes acompañar tus visualizaciones con acciones alineadas. No puedes esperar que las oportunidades lleguen sin que hagas algo por encontrarlas. Si deseas un trabajo que te apasione, no basta con visualizarlo, comienza a explorar nuevas oportunidades, a tomar cursos, a conectar con personas en ese campo. Si deseas una relación más profunda, empieza a ser más consciente de lo que realmente buscas en una pareja y empieza a mostrarte como esa persona que deseas atraer. Aquí es donde entra la magia. Cuando empiezas a hacer acciones alineadas con lo que deseas, el universo empieza a enviarte señales, pequeñas sincronicidades que te guiarán en tu camino. Esas señales pueden ser un comentario de un desconocido, una oportunidad que aparece de la nada o una conversación que te abre los ojos.
Son las señales que confirman que estás tomando el rumbo correcto. El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeña acción te acerca más a tu destino. Es como empujar una bola de nieve. Al principio, parece que no pasa nada, pero poco a poco, con cada acción, la bola gana momentum y se hace más grande, más poderosa. Así es como se crean resultados. Así es como los cambios pequeños y consistentes se convierten en grandes transformaciones. Es probable que enfrentes obstáculos en el camino. Tal vez algo no salga como esperabas, o tal vez la duda vuelva a asomar. Pero no veas estos obstáculos como barreras. Son lecciones, oportunidades para crecer y mejorar. Cada vez que superes un desafío, estarás más cerca de convertirte en la persona que necesitas ser para estar en el lugar adecuado. Recuerda, ese sentimiento de estar en el lugar equivocado es solo el comienzo. Es la chispa que te está guiando hacia un futuro mejor, hacia un lugar donde todo encaja de manera natural. Así que escucha esa sensación, sigue las señales y empieza a tomar acción. El lugar adecuado está mucho más cerca de lo que imaginas. Quizá te estés preguntando, ¿y si ya he dado el primer paso? ¿Y si ya he intentado visualizar? He tomado algunas decisiones, pero aún siento que algo no termina de encajar. Eso es completamente normal, porque el proceso de estar en el lugar adecuado no es instantáneo. Es un viaje, una evolución. La clave está en reconocer que cuando te sientes fuera de lugar, no necesariamente significa que todo lo que has hecho hasta ahora sea incorrecto, sino que estás en medio de una transición, de un proceso de alineación que requiere tiempo, paciencia y sobre todo, confianza. A menudo, el problema radica en la resistencia interna que experimentamos cuando algo dentro de nosotros comienza a cambiar. Y aunque una parte de nosotros está lista para avanzar, otra parte sigue queriendo aferrarse al pasado, a lo conocido. Es como si nuestro ser estuviera dividido. Una parte de ti sabe que hay algo mejor, pero otra parte teme lo que implica dar el siguiente paso. Imagínate como una brújula. Al principio, tus pensamientos y emociones pueden estar desordenados, sin saber exactamente qué dirección tomar. Pero a medida que empiezas a trabajar en tu interior, esa brújula empieza a alinearse. Y aunque en algunos momentos te parezca que la aguja está apuntando en una dirección equivocada, con el tiempo y la práctica se irá ajustando. La clave está en no forzarla, sino en permitir que, paso a paso, se encuentre su verdadera dirección. Es importante entender que el proceso de transformación no siempre será lineal. Habrá momentos en los que sientas que todo está perfecto, que las piezas están encajando, y otros en los que te sientas perdido nuevamente. Pero esos altibajos son parte de la naturaleza humana. No te desanimes por los momentos de duda. La magia está en aprender a vivir con la incertidumbre, entender que el desconcierto es solo un espacio en el que se está gestando algo nuevo. A veces, lo que nos impide estar en el lugar adecuado no son las circunstancias externas, sino nuestras propias creencias limitantes. Quizá te hayas convencido de que no mereces algo mejor, o de que las oportunidades son solo para otros, no para ti. Estas creencias actúan como paredes invisibles que nos mantienen atrapados en patrones antiguos, sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. La clave es romper esas barreras internas. Una manera efectiva de empezar a liberar esas creencias limitantes es practicar la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Si alguna vez te has sentido perdido, has tomado decisiones equivocadas o has seguido caminos que no eran los adecuados para ti, es importante que te perdones. El hecho de que ahora estés buscando una nueva dirección ya es un acto de valentía. No se trata de culparte por el pasado, sino de aprovecharlo como una lección que te ha traído hasta donde estás hoy. Pero la autocompasión no es suficiente por sí sola, la acción continua es igualmente crucial. Aquí es donde muchos caen en la trampa de esperar a que las cosas cambien por sí solas. La visualización, la reflexión, el pensamiento positivo son herramientas poderosas, pero necesitan ser acompañadas de acción. Si sientes que no estás en el lugar adecuado, es necesario dar pequeños pasos hacia la dirección que deseas, incluso si no tienes claro todo el panorama. A veces, el acto de caminar hacia lo incierto es el primer paso para que las piezas del rompecabezas empiecen a encajar. Imagina que tu vida es como un gran río. Al principio,
Tal vez no sepas bien qué tan rápido avanza o si estás nadando en la dirección correcta. Pero mientras sigues fluyendo, surgen momentos en los que todo se aclara, las aguas se calman y puedes ver el camino más claramente. A medida que tomas decisiones alineadas con tu ser, el río empieza a llevarte con más facilidad hacia lo que realmente deseas. La clave está en no luchar contra la corriente, sino en aprender a fluir con ella. Este proceso también implica rodearte de personas que estén en la misma sintonía que tú. A veces, sentir que no estás en el lugar adecuado también puede ser el resultado de estar en entornos que no te apoyan, que no fomentan tu crecimiento. Tus relaciones son poderosas influencias en tu vida, y si no te rodeas de personas que realmente te inspiran y te desafían a crecer, el cambio será más difícil. Pero aquí hay algo importante, no se trata de cortar de inmediato con todas las personas que no están alineadas con tu visión, sino de aprender a poner límites sanos y a buscar activamente relaciones que te nutran. Una vez que te rodeas de personas que vibran en la misma frecuencia que tú, lo que sucede es algo fascinante, empiezas a notar las sincronicidades más frecuentemente. Aquellas conexiones, oportunidades y momentos que antes parecían aleatorios, comienzan a tener un propósito claro. Es como si de repente el universo entero se alineara para ayudarte a encontrar tu camino. Estas sincronicidades son señales de que estás en el proceso correcto, de que tu intuición está acertando, aunque no veas toda la imagen completa aún. Al principio, puede que esas señales sean pequeñas, casi imperceptibles. Tal vez alguien menciona un libro que te hace pensar, o una idea que habías tenido hace tiempo resurge en una conversación casual. No subestimes estos momentos, porque son las piezas del rompecabezas que se están revelando ante tus ojos. Aprovecha cada oportunidad que se cruza en tu camino, por pequeña que parezca. Con el tiempo, notarás que el momentum que has ido creando, aunque haya comenzado con pequeños pasos, empieza a ganar fuerza. Las decisiones que antes parecían arriesgadas o inciertas, ahora se sienten más naturales. Te conviertes en un imán para las oportunidades que resuenan con tu verdadera esencia. La vida empieza a fluir con más armonía, y aunque todavía haya desafíos en el camino, ya sabes que tienes la capacidad de enfrentarlos. La resistencia interna puede seguir surgiendo, sobre todo en los momentos de mayor transformación, pero ahora tienes herramientas para lidiar con ella. No te dejes engañar por esos momentos de duda. Son solo señales de que estás en una etapa de expansión. Recuerda que el proceso de estar en el lugar adecuado no tiene que ver con encontrar un destino final, sino con aprender a disfrutar del viaje, a ser consciente de cada paso que das. Y a confiar en que todo lo que necesitas está comenzando a alinearse con tu propósito. Estar en el lugar adecuado no es solo un estado físico o material. Es un estado de ser. Y ese ser, ese sentimiento profundo de estar alineado con tu esencia, lo puedes cultivar ahora mismo, en el presente, sin esperar a tener todo resuelto. Solo necesitas empezar a fluir con el río de tu vida, a confiar en tus intuiciones y a tomar acciones que te acerquen más a lo que realmente eres. El lugar adecuado está esperando por ti, y ya estás más cerca de llegar de lo que crees. Cuando comenzamos a avanzar en este proceso de encontrar nuestro lugar adecuado, uno de los elementos clave que necesitamos entender es que el sentirnos incómodos es en realidad una señal positiva, aunque en el momento pueda parecer lo contrario. Muchas veces, cuando nos sentimos fuera de lugar, tendemos a asociarlo con algo negativo, con la sensación de que algo anda mal. Pero lo cierto es que ese malestar es, en realidad, una señal de que estás creciendo. Es una invitación del universo a mirar más allá de tu zona de confort, a cuestionar lo que te limita y a explorar nuevas formas de ser y de vivir. Es como cuando una planta crece. En sus primeras etapas, parece que está atravesando una lucha dentro de la tierra, sintiendo presión y oscuridad. Pero, a medida que esa planta se va abriendo camino hacia la luz, comienza a desplegarse con fuerza y belleza. La incomodidad que sientes cuando no estás en el lugar adecuado es simplemente la fase de transición. Es el empuje necesario para que salgas de una forma de ser que ya no te sirve y comiences a abrirte a nuevas posibilidades. Lo que sucede en este proceso es que muchas veces nos apegamos tanto a las expectativas de lo que creemos que deberíamos estar haciendo o de lo que se espera de nosotros, que perdemos de vista lo que realmente queremos. Estas expectativas,
tanto externas como internas, crean una nube de confusión que dificulta nuestra visión. Imagina que estás conduciendo por una carretera, pero la niebla es tan densa que no puedes ver más allá de unos pocos metros. La clave es aprender a despejar esa niebla, a poner en perspectiva lo que realmente deseas y lo que te hace sentir pleno, y empezar a tomar decisiones más alineadas con ese propósito interno, sin importar lo que los demás piensen. Y es que, muchas veces, lo que más nos aleja de nuestro lugar adecuado es la autocrítica excesiva. Nos convertimos en nuestros peores jueces. Empezamos a dudar de nuestras decisiones, de nuestros sueños, y nos dejamos influenciar por los estándares que la sociedad o las personas cercanas nos imponen. Es un ciclo muy común, dudar de lo que quieres, y, a su vez, sentirte atrapado en un espacio que no te satisface. Pero, ¿cómo romper ese ciclo? Aquí entra en juego un concepto esencial, el autoconocimiento profundo. Tienes que aprender a escuchar lo que realmente sientes y lo que deseas, sin la interferencia de las voces externas. Y no se trata de buscar respuestas rápidas o fáciles, sino de conectar con tu ser más genuino, con esa parte de ti que sabe exactamente hacia dónde quieres ir. Para hacerlo, debes crear un espacio de calma en tu vida, un espacio donde puedas silenciar el ruido y escuchar tu propia voz interna. Esto puede ser a través de prácticas como la meditación, la escritura reflexiva o simplemente dedicando tiempo a la soledad, lejos de las distracciones y las opiniones ajenas. La conexión con tu interior te permitirá ver con mayor claridad lo que realmente te hace sentir pleno, y a partir de allí, te será mucho más fácil distinguir si el lugar donde estás es el adecuado, o si, en cambio, necesitas hacer un ajuste. Cuando alcanzas ese nivel de autoconocimiento, empiezas a comprender que no siempre se trata de cambiar por completo tu entorno, sino más bien de cambiar tu perspectiva. A veces, el lugar adecuado no está en otro lugar físico, sino en cómo te relacionas con lo que tienes ahora. Podría ser que las respuestas que estás buscando estén mucho más cerca de lo que imaginas, en el lugar donde ya estás, pero solo necesitas cambiar tu enfoque, mirar desde una nueva perspectiva. Esta flexibilidad mental es esencial para adaptarnos y encontrar nuestro lugar adecuado. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos cambiar completamente de rumbo, mudarnos a otro lugar, cambiar de trabajo o empezar de cero para estar donde realmente queremos estar. Pero muchas veces, lo que necesitamos es un ajuste pequeño pero significativo, algo que te permita encontrar sentido a lo que ya tienes. Y para hacer este ajuste, lo más importante es estar dispuesto a experimentar. La experimentación es una herramienta poderosa. Nos permite probar diferentes caminos, diferentes enfoques, sin el miedo constante al fracaso. A veces, es necesario lanzarnos a lo desconocido, incluso si no tenemos todas las respuestas, porque cada paso nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Y, al hacerlo, descubrimos nuevas partes de nosotros mismos que no sabíamos que existían, habilidades, talentos o deseos que antes estaban ocultos bajo capas de miedos y dudas. En este viaje, las personas que te encuentras en el camino también juegan un papel crucial. Muchas veces, no estamos donde necesitamos estar porque las relaciones que tenemos no están alineadas con nuestra visión de vida. Pero no se trata de cortar relaciones de manera abrupta, sino de reconocer qué tipo de energía estamos permitiendo entrar en nuestras vidas. Las personas que nos rodean, sus creencias, su forma de ver la vida, tienen un impacto directo en nuestra evolución. Si te encuentras constantemente rodeado de personas que te mantienen en un estado de estancamiento, que no te desafían a crecer, es momento de hacer un ajuste en tu círculo. Esto no significa rechazar a los demás, sino priorizar tu propio bienestar y crecimiento. A veces, basta con rodearte de una o dos personas que te apoyen en tu camino, que te inspiren a ser mejor y a desafiarte a ti mismo. Pero, además de las relaciones humanas, las situaciones que atraemos también son clave. Si sientes que no estás en el lugar adecuado, tal vez te estés enfrentando a una serie de situaciones repetitivas que parecen desalentadoras. Estas situaciones no son casualidad, son reflejos de tu estado interno, de tus creencias más profundas. El trabajo aquí es sanar esas creencias y cambiar la forma en que percibes esas circunstancias. Si ves los desafíos como oportunidades para aprender, crecer y evolucionar, esos obstáculos dejan de ser barreras y se convierten en escalones hacia tu lugar adecuado.
La clave está en no aferrarse a la idea de que las cosas deben suceder de una sola manera. El soltar el control sobre cómo debería ser tu vida, sobre las expectativas de cómo deben ocurrir las cosas, te permite abrir la puerta a lo inesperado. A veces, el lugar adecuado no llega en la forma en que lo imaginaste, pero cuando estás abierto a recibir lo que la vida tiene para ofrecer, terminas encontrando algo mucho mejor de lo que habías previsto. Recuerda que, a pesar de los miedos, las dudas y las incertidumbres que puedan surgir, todo forma parte del proceso de evolución. Estar en el lugar adecuado no significa llegar a un destino perfecto, sino aprender a disfrutar del viaje, a confiar en que el universo está constantemente guiándote, aunque no puedas ver el camino completo. En cada paso, incluso en los momentos de duda, estás avanzando hacia algo más grande y más alineado con tu ser. Lo que te espera, lo que realmente te corresponde, se revelará cuando aprendas a dejar ir lo que ya no te sirve y a dar espacio para lo nuevo. El lugar adecuado no es un lugar físico, ni un estado perfecto de confort. Es un lugar en el que tu ser se siente en paz, en el que todo lo que eres y todo lo que deseas empiezan a encajar en una sinfonía perfecta. Y ese lugar, en realidad, está dentro de ti. Este proceso de descubrir si estamos o no en el lugar adecuado no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es un camino lineal ni predecible, y mucho menos fácil. A veces, parece que las respuestas no llegan, o que el lugar adecuado está siempre un paso más allá, siempre fuera de nuestro alcance. Pero la clave está en aceptar que, aunque el lugar adecuado podría no ser un destino fijo, sí es un proceso continuo de construcción interna. Una de las primeras cosas que debemos entender es que el sentimiento de estar fuera de lugar, de no estar alineados con lo que realmente queremos, no solo es una señal de inconformidad, sino también una llamada a cuestionar lo que hemos aceptado como realidad hasta el momento. Vivimos en una sociedad que nos enseña a seguir caminos preestablecidos, a seguir guías que nos dicen qué hacer, qué estudiar, qué trabajar, cómo vivir. Pero a menudo, esas guías no nos llevan a lugares donde podamos expresarnos plenamente ni vivir nuestra autenticidad. El lugar adecuado no es un molde predefinido, no se ajusta a una fórmula universal. En su lugar, el lugar adecuado está profundamente relacionado con un concepto clave, la autenticidad. Vivir auténticamente no es simplemente ser tú mismo, sino entender, en lo más profundo, quién eres realmente. No es una búsqueda superficial, sino un viaje de descubrimiento interno. Se trata de hacer un alto en el camino y preguntarte, ¿estoy viviendo en función de mis propios valores, mis deseos y mi esencia? ¿O estoy siguiendo un guión que otros han escrito para mí? Por ejemplo, puede ser que el trabajo que tienes ahora, esa carrera que decidiste hace años, ya no resuene contigo. Tal vez has estado sintiendo que no encajas, que tus esfuerzos no se ven reflejados en los resultados que esperabas. Esto es algo que le ocurre a muchas personas en algún punto de sus vidas. Se dan cuenta de que el camino que eligieron alguna vez, ya sea por presión familiar, social o simplemente por falta de conciencia, no es el que les hace sentir realizados. Ese malestar, esa sensación de estar fuera de lugar, es el alma pidiendo ser escuchada, pidiendo un cambio. Sin embargo, no se trata de rechazar lo que hemos hecho o lo que hemos vivido. Es importante reconocer que todo lo que hemos experimentado hasta ahora tiene valor, ha sido parte de nuestra formación y ha aportado a la persona que somos. Lo que necesitamos hacer es aprender a integrar esas experiencias en lugar de rechazarlas. A menudo, cuando nos sentimos perdidos, creemos que todo lo que hemos vivido no tiene sentido, que hemos malgastado el tiempo, o que estamos demasiado lejos de donde realmente queremos estar. Pero la realidad es que todos esos momentos, incluso los que parecen fracasos, son las piezas del rompecabezas que, al final, encajan y nos llevan a nuestro lugar adecuado. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando sentimos que no estamos en el lugar adecuado es la impaciencia. Queremos que las cosas sucedan rápidamente, que el cambio se haga de inmediato y que el camino se ilumine sin obstáculos. Pero la verdad es que el crecimiento personal es un proceso mucho más sutil y progresivo. La paciencia es clave en este camino. La impaciencia solo genera frustración, y esa frustración nos hace desviarnos de nuestro propósito original. Cuando tratamos de forzar el proceso, de apresurarnos por alcanzar un ideal de éxito, perdemos la capacidad de estar presentes y apreciar cada paso que damos.
En lugar de centrarnos en el destino, necesitamos empezar a disfrutar del viaje. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, para darnos cuenta de lo que realmente queremos y de cómo podemos ir ajustando nuestras decisiones hacia ese objetivo. La verdadera magia está en el aquí y el ahora, en la forma en que decidimos ver cada situación, en la manera en que nos adaptamos y fluimos con los cambios. A veces, el hecho de que no estés en el lugar adecuado no significa que debas moverte a otro lugar físico, sino que tienes que moverte internamente. Al cambiar tu perspectiva, tu actitud, tu disposición hacia la vida, el lugar adecuado se revelará de manera natural. A lo largo de este camino de autodescubrimiento y cambio, te encontrarás con momentos de resistencia. Habrá días en los que te sentirás desmotivado, con ganas de rendirte, de regresar a lo conocido, a lo que te resultaba cómodo, aunque no te hiciera feliz. Y eso está bien. No debemos juzgarnos por esos momentos de duda o desesperación. Son naturales y forman parte del proceso de crecer. La resiliencia es fundamental. Aprender a levantarte después de cada caída, a seguir adelante cuando todo parece difícil, es lo que realmente marca la diferencia entre quienes alcanzan el lugar adecuado y quienes permanecen estancados. Cada desafío que enfrentas en tu vida es una oportunidad para fortalecer tu carácter y expandir tu visión del mundo. Las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades disfrazadas. Cuando superas una dificultad, no solo aprendes algo sobre la situación, sino sobre ti mismo. Empiezas a comprender tu propia fortaleza, tu capacidad para adaptarte y superar lo que parecía insuperable. Y esa comprensión te lleva, poco a poco, hacia un lugar donde tu propósito se hace cada vez más claro. Por supuesto, nada de esto ocurrirá sin acción. La visualización, el autoconocimiento y la paciencia son esenciales, pero la acción es lo que da forma a todo el proceso. Muchas veces, las personas se quedan atrapadas en la idea de que todo debe ser perfecto antes de actuar. Pero la realidad es que el primer paso, aunque pequeño, es el que inicia el cambio. Puede ser tan simple como empezar a buscar un nuevo proyecto, hacer una llamada o dedicarte una hora al día a lo que realmente te apasiona. El simple hecho de tomar acción comienza a mover el universo a tu favor, atrayendo las sincronicidades necesarias para que el camino se abra ante ti. La acción alineada con tus deseos y tu autenticidad empieza a construir un momentum. Piensa en cómo una bola de nieve empieza siendo pequeña, pero mientras rueda, va tomando más velocidad, más fuerza, y se vuelve imparable. Cada acción que tomas, por más pequeña que parezca, contribuye a esa gran transformación. No necesitas tener todo claro desde el principio, lo que necesitas es hacer el primer movimiento. No importa si no sabes exactamente cómo llegar al final, lo importante es comenzar a caminar en la dirección correcta. La importancia de soltar el control. Quizás el último punto fundamental en este proceso es la capacidad de soltar el control. Aunque la acción es importante, también lo es aprender a fluir con los cambios y entender que el camino no siempre será recto ni predecible. A veces, cuando te empeñas demasiado en tener todo bajo control, te enfrentas a la frustración cuando las cosas no salen como esperabas. Pero cuando aprendes a soltar el control y confiar en el proceso, te abres a nuevas posibilidades que no habías considerado. El universo tiene una forma de guiarnos hacia donde necesitamos estar, aunque no siempre sea de la manera que habíamos planeado. El lugar adecuado no es algo estático ni fijo. Es un estado de alineación, de fluir con la vida, de ser auténtico con uno mismo y con el entorno. No está determinado por la perfección, sino por la disposición de tu alma a experimentar, aprender y evolucionar. Cada día es una oportunidad para tomar un paso más hacia ese lugar, un lugar donde, finalmente, te sientes en paz con quien eres, con lo que haces y con lo que has logrado. A medida que avanzas, verás que ese lugar no es un destino lejano, sino que es algo que se construye momento a momento, una transformación interna que, cuando se realiza, se refleja en todo lo que te rodea. Es curioso cómo el ser humano tiene una capacidad única para sentir cuando no está donde debería. No es solo una cuestión de incomodidad superficial, es algo mucho más profundo. Es esa sensación persistente que te dice que algo está desajustado, que tus pasos no están siguiendo el camino que realmente deberías estar recorriendo.
Pero la pregunta no es solo por qué lo sientes, sino qué harás con esa sensación. ¿La ignorarás, seguirás adelante con lo que ya conoces, o te atreverás a cuestionarlo todo? A veces, vivir esta desconexión con lo que somos, con lo que realmente necesitamos, puede sentirse como estar atrapado en un escenario que no tiene sentido. Nos vemos rodeados de personas, de actividades, de cosas que parecen ser lo correcto, pero hay una pequeña chispa dentro de nosotros que nos dice que esto no es todo. Como si estuviéramos usando una máscara que se ve bien desde afuera, pero que nos queda apretada, que nos impide respirar de forma plena. Nos olvidamos de lo más esencial, lo que realmente nos define y nos da fuerza. Ese algo más que tal vez no puedes poner en palabras, pero sabes que está ahí. Un anhelo de estar más alineado con tu verdadero ser. Este sentimiento, aunque incómodo, es un regalo disfrazado. Es como una luz tenue que te indica el camino hacia algo nuevo, hacia algo más auténtico. Sin embargo, para llegar allí, necesitas estar dispuesto a enfrentarte a una verdad incómoda. El lugar adecuado no se encuentra a través de la lógica o las expectativas de los demás. Es un lugar que nace de tu propia intuición, del lugar donde la calma interna y la sensación de estar en armonía se vuelven la brújula que te guía. A veces, la desconexión ocurre porque, en algún momento de nuestra vida, tomamos un desvío. Nos dejamos llevar por las expectativas externas, por la necesidad de encajar, de ser aceptados. Decidimos seguir caminos que no siempre resuenan con lo que realmente somos. Es como si la corriente nos hubiera arrastrado, sin que siquiera nos diéramos cuenta. Pero es importante recordar que, aunque este desvío puede haberte alejado de tu verdadero ser, nunca es tarde para regresar. La vida no está escrita en piedra. En cualquier momento, puedes dar el paso hacia la dirección que siempre debiste tomar. Es natural, sin embargo, que esta transición cause miedo. El miedo a lo desconocido, a lo que vendrá. Y es que el lugar adecuado no siempre se presenta con una etiqueta clara. No te va a llegar con un anuncio en neón diciéndote, este es tu camino, esta es tu casa. A menudo, ese lugar es silencioso, se revela poco a poco. Quizá al principio solo se siente como una leve incomodidad que, si la dejas crecer, se transforma en una necesidad insostenible de hacer un cambio. En ese proceso de cambio, es esencial aprender a reconocer las señales que van más allá de lo evidente. Las señales del corazón, de las emociones, de la intuición. Si sientes que lo que haces no te llena, que tus días pasan sin dejar huella en tu alma, esa es la señal. No la ignores. Si la vida te parece cada vez más un escenario vacío, es porque dentro de ti hay algo que necesita ser expresado, algo que no puede seguir guardado. Y aunque no tengas claro el qué, ni el cómo, esa chispa dentro de ti sigue brillando, esperando a que la observes, a que la sigas. La clave, entonces, es aprender a estar presentes en el proceso. Porque ese lugar adecuado no es algo que se puede encontrar de un día para otro, no es un destino, sino un camino que se construye a cada paso. A medida que te vas alineando más con tu verdadera esencia, las señales de ese lugar adecuado comienzan a ser más claras. Las decisiones que antes te parecían inciertas empiezan a tener sentido. Lo que antes parecía ser un sacrificio, ahora se transforma en una oportunidad. Cuando te permites ser tú mismo, cuando dejas ir las expectativas ajenas y empiezas a escuchar tu propio deseo profundo, empiezas a descubrir ese lugar que estaba esperando por ti. No es un lugar físico, no es un puesto de trabajo o una ciudad en particular. Es un lugar emocional, espiritual, un estado en el que todo fluye con naturalidad, donde el esfuerzo no se siente como una carga, sino como una extensión de tu ser. Es ese lugar donde te sientes en paz, donde no hay necesidad de demostrar nada a nadie, donde eres suficiente simplemente por existir. Este proceso no está exento de dificultades. Al contrario, habrá momentos de duda, momentos en los que las viejas creencias vuelvan a aparecer, intentando convencerte de que lo que haces no es suficiente, de que deberías regresar a lo conocido, a lo cómodo. Pero es precisamente en esos momentos cuando el verdadero cambio está sucediendo. Las resistencias que surgen son las que te están empujando hacia tu evolución. Son oportunidades disfrazadas, oportunidades para reafirmar tu decisión de cambiar, de ser fiel a ti mismo. La realidad es que, aunque el camino pueda parecer incierto,
cada paso hacia el lugar adecuado fortalece tu confianza. Aprendes a confiar no solo en ti mismo, sino también en la vida, en la energía que te rodea, en el flujo del universo. Te das cuenta de que el lugar adecuado no es una meta fija, sino un proceso continuo. La vida te lleva a ese lugar a través de pequeñas decisiones, de momentos aparentemente insignificantes, de encuentros casuales que se convierten en grandes lecciones. Es entonces cuando comienzas a ver las sincronicidades, esas señales del universo que no pueden ser ignoradas. Esas oportunidades que se presentan cuando menos las esperas. Personas que se cruzan en tu camino, situaciones que parecen surgir de la nada, pero que, al mirarlas desde la perspectiva correcta, entiendes que estaban destinadas a suceder. El lugar adecuado no es un punto geográfico, sino una resonancia, una conexión profunda con todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Lo más hermoso es que, al estar alineado con lo que eres, empiezas a notar que todo comienza a ajustarse a tu alrededor. Las piezas que parecían fuera de lugar comienzan a encajar de una forma fluida, casi mágica. Y no se trata de una magia superficial, sino de la magia del autoconocimiento, de la valentía de elegir lo que te hace vibrar de verdad. Así es como realmente encuentras tu lugar, no luchando contra lo que es, sino alineándote con lo que debe ser, permitiendo que la vida te lleve allí donde realmente te pertenece. Es un proceso que no tiene fin, porque el lugar adecuado evoluciona contigo. Es un camino de constante descubrimiento, de nuevas posibilidades, de nuevos aprendizajes. Y aunque al principio pueda parecer incierto, con el tiempo te das cuenta de que cada paso que das te acerca más a ti mismo, al lugar donde realmente puedes ser quien eres. Cada vez que decides dar un paso hacia lo que realmente sientes, aunque sea pequeño, algo cambia en ti. Es como si abrieras una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, o como si empezaras a ver un horizonte que antes estaba nublado. Las decisiones que tomas, aunque no siempre sean perfectas, te conducen hacia algo que está alineado con tu ser más profundo. Y en ese proceso de exploración, te das cuenta de que no hay errores, solo lecciones. No existe un lugar correcto como una única opción a la que llegamos, sino un flujo constante de transformación, donde cada experiencia te forma y te prepara para el siguiente paso. Este viaje, entonces, no tiene un destino claro. Podríamos pensar que encontrar el lugar adecuado significa llegar a un punto fijo y estático en el que todo encaje perfectamente, pero la realidad es que ese lugar es un proceso continuo de expansión y evolución. Hay algo más grande en juego, la experiencia misma de caminar, de vivir el ahora, de estar abiertos a lo inesperado. Es cuando abandonamos la necesidad de controlarlo todo, cuando nos permitimos fluir, que comenzamos a experimentar lo que realmente nos corresponde. Las experiencias que de alguna manera no encajan, las que parecen no tener sentido, son aquellas que más nos enseñan. Nos muestran lo que no queremos, lo que no somos, y nos dan la claridad para poder decir con convicción, esto no es para mí. Y es a partir de esa comprensión que el espacio para lo que sí encaja empieza a abrirse. A veces, no somos capaces de ver de inmediato el valor de lo que está sucediendo, pero a medida que avanzamos, las piezas empiezan a encajar en una imagen mucho más grande que no podíamos prever en su momento. Lo que parece caos al principio, eventualmente se convierte en orden. Es cierto que el proceso puede ser incómodo. Cuestionarse, replantearse lo que pensábamos que sabíamos, no es algo fácil. La incertidumbre se convierte en nuestro compañero de viaje y a menudo preferiríamos evitarla. Pero si le damos la bienvenida, si la aceptamos como parte del proceso, comienza a transformarse. La incomodidad se convierte en el crisol donde nuestra autenticidad se forja. Cuando todo se derrumba, cuando las viejas estructuras se rompen, es solo el inicio de algo nuevo. A veces, el lugar adecuado se construye a partir de las ruinas, de las cosas que se deshacen, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort y abrirnos a nuevas formas de pensar, de ser y de actuar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que los momentos más difíciles son los que, cuando los miras desde la distancia, tienen más valor? Es como si tu vida, al principio, tuviera un guión que parecía claro, pero luego comienzas a escribirlo de nuevo, palabra por palabra. Y te das cuenta de que ese guión que parecía fijo era solo una ilusión de estabilidad. El verdadero guión de tu vida es el que tú creas mientras avanzas. No se trata de encontrar un lugar estático,
sino de comprender que el lugar adecuado es una dirección, un viaje que solo tú puedes definir. Lo interesante de todo esto es que, a medida que te acercas a ese lugar adecuado, empiezas a notar cambios en tu percepción del mundo. Las personas a tu alrededor empiezan a resonar contigo de una manera diferente. Lo que antes te causaba frustración, ahora te parece menos relevante. Lo que antes era ruido, ahora es solo fondo, y lo que realmente importa empieza a sobresalir. Te alineas con lo que realmente importa, las relaciones que te enriquecen, los proyectos que te apasionan, las oportunidades que realmente sientes como tuyas. Es entonces cuando ves, con claridad, que el lugar adecuado no es un lugar físico, ni una situación estática, sino un estado mental, emocional, espiritual. Un lugar donde lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están completamente alineados. Aquí es donde realmente floreces, donde te das permiso para ser tú sin reservas, sin miedos. Y aunque el camino no siempre sea fácil, empiezas a darte cuenta de que las dificultades son solo invitaciones para profundizar más en ti mismo, para aprender a confiar aún más en lo que eres. Cuando todo esto comienza a tomar forma, te das cuenta de que las oportunidades ya no parecen surgir de la nada, sino que empiezas a verlas con más claridad. Es como si tu mente, ahora más despejada, pudiera identificar con precisión lo que va contigo y lo que no. Las sincronicidades dejan de ser simples coincidencias para convertirse en señales claras. La vida, que antes parecía un juego de azar, ahora se siente como un flujo de energía que te guía de manera coherente hacia lo que realmente te pertenece. Pero no te engañes, este camino no se trata solo de recibir, de encontrar lo que te corresponde. Es también un proceso de dejar ir. Muchas veces, el lugar adecuado implica deshacerse de lo que ya no te sirve. Y eso puede ser aterrador. Dejar ir personas, trabajos, lugares, hábitos o creencias que ya no están alineados con lo que eres ahora. Pero cada vez que sueltas algo que ya no tiene cabida en tu vida, haces espacio para algo nuevo, para algo que se conecta más profundamente con tu esencia. Es cierto que los miedos pueden surgir cuando enfrentas lo desconocido, pero también es cierto que el miedo solo está ahí para recordarte que estás al borde de un cambio importante. Si no sintieras miedo, no estarías creciendo. El miedo es la antesala de la transformación. Y cuando decides atravesarlo, te das cuenta de que la vida, lejos de ser algo que se resiste a ti, te está empujando suavemente hacia lo que realmente necesitas experimentar. Este lugar adecuado también tiene que ver con un compromiso contigo mismo. Es el compromiso de elegirte todos los días, incluso cuando las circunstancias te presionan a conformarte con lo fácil, lo conocido o lo cómodo. Elegir lo que te hace sentir vivo, lo que te reta, lo que te desafía a ser más, a ser mejor. Elegir lo que te conecta con tu esencia más pura, más sincera. Por supuesto, habrá momentos de incertidumbre, momentos en los que sientas que el camino no es claro. Habrá momentos de duda, y esos momentos son parte del proceso. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo es predecible, sino cuando nos adentramos en la incertidumbre con la certeza de que el cambio es lo único que nos llevará al lugar adecuado. Al final, cada paso, cada decisión, incluso los tropiezos, nos acercan más a la verdad de quién somos. Y cuando menos lo esperas, cuando ya no te obsesionas con encontrar ese lugar adecuado, comienzas a darte cuenta de que ya lo estás viviendo. Estás ya en el proceso, ya estás caminando hacia él. Estás comenzando a sentirte en paz, a fluir con la vida, a encontrar el propósito en cada acción, en cada experiencia. Porque el lugar adecuado, al final, no es un destino fijo, sino un viaje de autodescubrimiento que nunca deja de evolucionar. A medida que te adentras más en ese camino, empiezas a entender que cada decisión que tomas no es aislada, es parte de una danza, una coreografía invisible entre tu voluntad y el universo. Como si cada paso que das fuera una semilla que se planta en la tierra fértil del futuro, cada acción, por pequeña que sea, empieza a tener un impacto y la tierra comienza a responder. Sin embargo, lo que pocos entienden es que la tierra no responde de inmediato, a veces, debes esperar. El tiempo se convierte en un aliado que, aunque parezca lento, está haciendo su trabajo de manera invisible, preparando el terreno para lo que está por venir. Lo hermoso de este proceso es que no se trata solo de saber a dónde vas, sino de aprender a disfrutar del viaje mismo.
La visión de ese lugar adecuado se va transformando, ya no es un lugar físico o algo que deba alcanzarse en el futuro, sino un estado continuo de ser. El viaje, entonces, se convierte en el lugar adecuado. Cada día, cada experiencia, se convierte en una oportunidad para ir más allá de lo que pensabas que sabías, para cuestionarte y romper los moldes establecidos que te mantenían en una zona de confort que, en realidad, ya no te servía. Cuando te permites fluir con la vida, cuando dejas de intentar controlar cada detalle, algo mágico empieza a suceder. El control, ese deseo de tener todo bajo control, empieza a disolverse y en su lugar aparece algo mucho más poderoso, la aceptación. Aceptas lo que es, y en ese acto de aceptación, tu vida comienza a abrirse de manera que no podrías haber anticipado. Las cosas comienzan a suceder de manera inesperada, como si el universo tuviera un plan mucho más grande y más sabio que el que tú podrías haber imaginado. Este proceso de soltarte, de confiar en el fluir de la vida, te lleva a un espacio donde las coincidencias ya no son casualidades, sino momentos llenos de significado. Te encuentras con las personas que necesitas encontrar, en los momentos que más lo necesitas. Las oportunidades aparecen cuando estás listo para verlas, no cuando las estás buscando frenéticamente. Es como si, al alinearte con el flujo de tu vida, las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar con una precisión perfecta, aunque aún no puedas ver la imagen completa. Lo que antes te parecía una lucha constante, ahora se siente como un juego. Las dificultades ya no son obstáculos insuperables, sino desafíos que te empujan hacia una mayor comprensión de ti mismo. El miedo, esa emoción que tanto te detenía, empieza a convertirse en algo familiar, como una sombra que sigue tus pasos, pero que ya no te paraliza. En lugar de huir de él, aprendes a caminar con él. Y, de alguna manera, al caminar con él, el miedo empieza a transformarse. Deja de ser una amenaza y se convierte en una señal de que estás precisamente donde necesitas estar, avanzando en la dirección correcta. Esas señales que mencionabas, las que antes parecían invisibles, empiezan a volverse más claras. Ya no tienes que forzarlas, ya no tienes que buscarlas activamente. Ellas llegan cuando menos las esperas, y cuando las ves, entiendes de inmediato que son confirmaciones de que estás alineado con el flujo de la vida. Pueden ser tan sutiles como una conversación casual, una frase que escuchas en el momento adecuado, una coincidencia que ocurre de manera tan perfecta que no puedes dejar de sonreír. Son momentos mágicos que te hacen saber, con certeza, que estás exactamente donde necesitas estar. Es en esos momentos cuando te das cuenta de que no es necesario tener todas las respuestas. Lo único que realmente necesitas es confiar. Confiar en ti mismo, en el proceso, en el momento presente. Y es esa confianza, la confianza en el ahora, la que te permite moverte hacia ese lugar adecuado sin ansiedad, sin prisas. Porque sabes que el tiempo está a tu favor, que todo se va a ir dando en su momento, cuando sea el momento perfecto. Y entonces, lo que empieza como una sensación de estar perdido, de no estar en el lugar adecuado, se convierte en un profundo sentido de pertenencia. Te das cuenta de que no hay ningún lugar mejor en el que estar, que el lugar adecuado siempre fue el aquí y el ahora. Es cuando te entregas a ese presente, cuando dejas de luchar contra lo que es, que realmente experimentas la paz. En ese espacio de aceptación y confianza, todo lo que necesitas empieza a llegar a ti, sin esfuerzo. Las puertas se abren, las conexiones se hacen, las oportunidades se presentan. El lugar adecuado, entonces, no es algo que se debe buscar afuera. No es un destino al que se llegue tras un largo viaje, sino un estado que se experimenta dentro de ti. Es la paz que sientes cuando dejas de buscar fuera y comienzas a mirar hacia adentro. Cuando logras encontrar tu centro, cuando logras conectar con esa parte más profunda de ti mismo, te das cuenta de que siempre has estado en el lugar adecuado. El universo simplemente te estaba esperando a que te dieras cuenta. A veces, el desafío es dejar de pensar que existe un camino único, un solo lugar en el que encajemos. La vida es mucho más amplia que eso. Si te aferras a una idea rígida de lo que debería ser tu lugar adecuado, corres el riesgo de perderte las maravillas que te ofrece el universo. Los caminos, las personas, las experiencias, todo se entrelaza y te lleva a lugares inesperados.
Algunos de estos lugares no los verás hasta que ya estés allí. Pero cuando lo estés, te darás cuenta de que no importa tanto a dónde vas, sino cómo lo vives. De hecho, muchas veces ese lugar adecuado no es una ubicación o una situación específica, sino una sensación interna de alineación. Es el momento en que puedes decir con toda seguridad que, aunque no tengas todas las respuestas, estás viviendo tu vida de la manera más auténtica posible. Y eso, de alguna manera, es lo único que importa. En este viaje, comienzas a darte cuenta de que los momentos de incertidumbre no son más que señales que te invitan a mirar más profundamente en tu interior. El miedo, la duda, la confusión, todas esas emociones que a menudo vemos como señales de estar en el lugar equivocado, en realidad son los umbrales hacia un entendimiento más profundo de ti mismo. Lo que inicialmente parece ser una desviación o un desacierto se convierte, con el tiempo, en una lección invaluable sobre el camino que realmente necesitas recorrer. A veces, esas curvas en el sendero que te parecían errores no son errores en absoluto, sino puertas disimuladas que solo se abren cuando tu conciencia está preparada para atravesarlas. La vida, en su misterio, tiene una manera de reconfigurar lo que consideramos el lugar adecuado. Piensas que has llegado a un destino definitivo, solo para descubrir que es solo un paso más hacia algo mucho mayor. Y entonces, lo que alguna vez creíste que era el fin de tu búsqueda, resulta ser el comienzo de una nueva etapa, de un nuevo ciclo. Esto, de alguna manera, refleja cómo el concepto de lugar adecuado es flexible, vivo, y siempre en movimiento. En cada momento de tu vida, el lugar adecuado es lo que estás dispuesto a permitir que sea, no lo que creías que debería ser. Y aquí radica la verdadera magia: cuanto más te abres a lo inesperado, más crece la riqueza de tu experiencia. Es fácil sentir que no estamos avanzando cuando estamos atrapados en una rutina, cuando lo que vemos a nuestro alrededor parece ser monótono o fuera de lugar. Pero la verdad es que la rutina misma tiene un poder silencioso. Es en esos momentos de aparente inmovilidad que se están gestando los cambios más profundos. Piensa en la tierra bajo tus pies. A menudo parece quieta, pero bajo su superficie está llena de actividad. Las raíces de las plantas crecen y se expanden, el agua fluye y los nutrientes se distribuyen sin que jamás los veas. Del mismo modo, tu vida se está reconfigurando en niveles que no siempre son visibles, pero que te están llevando poco a poco hacia ese lugar adecuado, incluso cuando no lo entiendes aún. Y mientras te encuentras en este lugar de transformación, es crucial no perder de vista una verdad fundamental: el cambio no tiene que ser dramático o inmediato para ser real. A veces los pequeños ajustes, las pequeñas decisiones que tomas en el día a día, las que no parecen significar mucho en el momento, son las que finalmente se acumulan y crean un gran impacto. El simple acto de decidir hacer algo nuevo, de arriesgarte a salir de tu zona de confort, incluso si es solo por un momento, envía ondas de cambio en todo tu ser. Y esos pequeños movimientos, aunque invisibles al principio, empiezan a dar forma a tu destino. Cuando te liberas de la presión de encontrar el lugar perfecto, te permites el espacio para simplemente ser. Dejas de buscar, porque entiendes que el lugar adecuado no está afuera, sino dentro de ti. Es una aceptación de ti mismo tal como eres, sin pretensiones ni expectativas. Y es en esta aceptación que encuentras la libertad de vivir plenamente, sin aferrarte a la idea de que todo debe alinearse perfectamente para que algo valga la pena. Hay algo profundamente liberador en este reconocimiento: puedes dejar de tratar de encajar en moldes predefinidos y simplemente fluir con lo que la vida te trae. En lugar de obsesionarte con los deberías o los no puedo, comienzas a preguntarte: ¿qué pasaría si, en lugar de luchar contra el flujo, simplemente me dejo llevar por él? Esta es la clave para liberar el potencial oculto dentro de ti. Al liberarte de la necesidad de controlar todo, te abres a un mundo de posibilidades infinitas. Cada vez que dejas ir esa idea rígida del lugar adecuado, te das cuenta de que el mundo es un espacio mucho más vasto y lleno de oportunidades de lo que imaginabas. Las experiencias y las personas que encuentras en tu camino, incluso aquellas que parecen ser desvíos o distracciones, en realidad son parte de la rica tapicería de tu vida. Cada encuentro, cada sorpresa, es una chispa que enciende algo dentro de ti, que te lleva hacia algo más grande, más profundo, más real. Al final, lo que sucede es que empiezas a vivir con más conciencia.
Ya no esperas que el lugar adecuado aparezca en el horizonte, porque lo descubres en cada paso que das, en cada decisión que tomas. Y eso te da un poder inmenso. Porque ya no estás esperando algo fuera de ti, sino que estás creando tu realidad. Estás siendo el arquitecto de tu destino, y cada ladrillo que pones en tu camino refleja la persona que estás llegando a ser. La clave está en cómo te relacionas con esos momentos de incertidumbre, en cómo encuentras sentido en lo que antes parecía caótico o incompleto. La magia de estar en el lugar adecuado es que, en realidad, nunca deja de expandirse. Es un lugar dinámico, que cambia a medida que tú cambias. Mientras más creces, más te das cuenta de que el lugar adecuado no es un destino, sino una forma de vivir. Es la capacidad de abrazar la incertidumbre, de bailar con el caos, de encontrar la paz en el movimiento constante de la vida. Y a medida que avanzas, te das cuenta de que el lugar adecuado no es solo una meta que alcanzar. Es un estado de ser, una forma de estar presente, plenamente consciente de que, aunque las circunstancias puedan cambiar, tu paz interna y tu capacidad de adaptación siempre te guiarán. Puedes estar en cualquier lugar y, si logras sentirte alineado con tu propósito, sabrás que estás exactamente donde necesitas estar. Esto no significa que no puedas seguir buscando o explorando, sino que has comprendido que el lugar adecuado es algo que se construye con cada acción y con cada pensamiento que tienes, con cada decisión que tomas desde el corazón. Así es como se revela la verdad profunda, el lugar adecuado siempre fue dentro de ti, y solo necesitabas aprender a verlo.